Un lugar, un barrio, cuenta historias que allí sucedieron. Los edificios y los lugares marcan etapas que con el tiempo se van transformando, conservando parte y contando nuevas historias. Soy el arquitecto Carlos Sánchez Sarabia. Comenzamos un nuevo desafío junto a arquitectos que cantan. Hoy visitamos un nuevo edificio de la Fundación Andreani, en Buenos Aires, en La Boca. Arquitecta argentina recibida en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en temas de patrimonio y restauración. Fue directora de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación y asesora de la UNESCO. Con posgrados como especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y urbano en Italia. Profesora titular de grado y posgrado de la UBA en distintas universidades nacionales y extranjeras. Se desempeñó en cargos directivos para importantes entidades gubernamentales y no gubernamentales de nivel nacional e internacional. María de las Nieves, Arias Encollá, Nani. Bueno, estamos en el barrio de La Boca, quizás uno de los más característicos de los 48 barrios que tiene Buenos Aires. Y estamos en un lugar que se llama La Boca del Riachuelo y que precisamente a este lugar se debe el nombre que tiene La Boca. Ahora, ¿qué era esta Boca del Riachuelo? Imaginémonos cuando llega Mendoza con una expedición muy nutrida, con mucha gente, y este lugar realmente sirvió como primer puerto. Fíjense que atraca Mendoza con todos sus navíos y atraca en esta Boca del Riachuelo y a media legua al norte para poder poner los barcos de mayor calado en el Río de la Plata y los de menor calado en el Riachuelo. Claro, a veces nos preguntamos qué es el riachuelo, y el riachuelo es un río pequeño, que de eso se trata. Incluso cuando Ulrico Schmid viene con Pedro de Mendoza, que era un cronista, cuenta muy bien en un libro que se llama Viaje al Río de la Plata, precisamente qué era este lugar y por qué fue un lugar de oportunidad para esa primera expedición de Pedro de Mendoza. El río, digamos, se llama Riachuelo en esta desembocadura y después es el río Matanza, que todos conocemos porque atraviesa una serie de partidos y une la provincia con la ciudad. La realidad es que en este lugar tiene su centro ese establecimiento de la primera fundación y también muy rápidamente Pedro de Mendoza lo que hace es mandar a construir un fuerte que se llama Santa María del Buen Aire. Y para hacer la empalizada incluso contó con maderas que venían de un casco de un navío. O sea que, más allá de lo que algunos historiadores lo ponen en duda, Ulrico Schmid, que fue un cronista que vino con esa expedición, deja bien claro que este fue el lugar. ¿Qué era esta Boca del Riachuelo? ¿Cómo era? Y bueno, pajonales, imaginémoslas, con pajonales muy altos, incluso los querandíes, después del ataque se escondían en esos pajonales, había ceibos, había de alguna manera animales, y había sobre todo la presencia de duraznillos blancos, o sea, era una vegetación muy agreste, obviamente. Pero este lugar tiene ese valor histórico que nadie se lo puede quitar, porque incluso cuando en la segunda expedición de Juan de Garay reconoce también, si bien no funda la ciudad acá, reconoce ese primer lugar que eligió Mendoza y que de alguna manera había quedado plasmado en las crónicas de Schmid y en los mapas de navegación. Ahora, en este lugar también tenemos muchos hitos patrimoniales, uno de ellos es en la Vuelta de Rocha. Precisamente la Vuelta de Rocha se llama así porque se une ese meandro, esa curva que hace el río, y la calle Rocha. Rocha era un acaudalado comerciante que se instala en esta zona en 1635 y de ahí queda la Vuelta de Rocha. Esa Vuelta de Rocha tiene una plazoleta muy importante, no solo para los boquenses, principalmente para los boquenses, pero yo diría para todo el porteño, porque
tiene muchísimo que ver también con estos navegantes que venían a trabajar en la construcción de barcos, por ejemplo, genoveses en gran cantidad, que trajo Urquiza para trabajar en la construcción de barcos y que de alguna manera añoraban a su patria, ¿no? Y les llegaba una carta cada tanto, con lo cual eso se llamó la plazoleta de los suspiros, porque suspiraban en esa añoranza que tenían de su tierra, de su terruño. Pero esa plazoleta se fue equipando con más carga patrimonial y simbólica. En el 1800 se le hace un reconocimiento a Brown. No nos olvidemos que el almirante Brown fue el héroe, ¿no es cierto?, de la Armada, el que crea la Armada Argentina, con lo cual aparece también un busto de Guillermo Brown, que lo hace un artista, un escultor muy interesante, que en 1950 hace ese busto que es Bergotti. Otro plus es el mástil que tienen en la Plaza de los Suspiros. Piensen que ese mástil venía también de un navío llamado Pampa. Otro plus es el monolito. El monolito nos indica que es un lugar histórico de la ciudad, que además fue reconocido por la Comisión de Monumentos en 1948. Y así todo, si uno ve la plaza de lejos o por encima, en una vista aérea, esa planta responde a lo que es la cubierta de una embarcación. O sea que está cargada de contenido. Yo creo que tenemos que pensar en este lugar como un lugar de valor más intangible quizás que tangible. Pensemos la cantidad de marineros, pensemos los expedicionarios, pensemos los querandíes que mueren en esa furiosa y fatal batalla de La Matanza, que por eso le queda el nombre al río. Mueren más de 1000 querandíes y unos 30 españoles. Pensemos en Ulrico Schmid, que es un alemán, que viene también como otro europeo más a estas expediciones. Y pensemos que este lugar, probablemente hasta el 1600, quedó con esa fisonomía absolutamente rudimentaria. Fisonomía que fue cambiando cuando aparecen algunas obras más innovadoras que para el 1610 ya empiezan a acontecer. Pero este lugar, no podemos hablar de este lugar si no hablamos también de lo que son los dos puentes, el Puente Viejo y el Puente Nuevo. El Puente Viejo, el Nicolás Avellaneda, que toma ese nombre porque Nicolás Avellaneda estaba en la provincia de Buenos Aires y además le da la autorización al Ferrocarril del Sur que se construya el transbordador que unía la isla Maciel con La Boca. Piensen ustedes lo que fue la proeza que fue ese puente que hoy es ícono de este barrio de Buenos Aires. Y después en los 40 el nuevo puente que es de tránsito ligero, pero fíjense que aún con ese puente de tránsito ligero siguen los lancheros llevando gente todos los días de la isla Maciel a La Boca. Tampoco puede faltar lo que es todo el valor cultural de este lugar. Estoy pensando en el Museo Quinquela Martín, estoy pensando en Caminito, tenemos que recordar lo que fue el Teatro al Aire Libre de Cecilio Madanes, tenemos que pensar también en el Teatro de la Ribera, en la escuela que deja y crea Quinquela Martín. O sea, está cargado de valores culturales, sociales. O sea, esto es lo que yo llamo ese valor inmaterial de identidad y de tradición, ¿no? Y hoy todo el mundo festeja allí el Día de la Boca, homenajes a Brown, o sea que se llena de festejos y de homenajes. Creo que este es el verdadero mensaje de un lugar como este, que si no lo vemos desde el mensaje patrimonial, realmente vamos a equivocarnos en la mirada.
arquitecto argentino de la provincia de Santa Fe, recibido en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, director de obras y proyectos de Andriani, supervisor de la obra del nuevo edificio de la Fundación, Carlos Santa Cruz. Bueno, alrededor del año 2000, la empresa Andriani andaba pensando dónde ubicar una sede para su fundación en la capital federal. En ese momento sonaban como los lugares del futuro, como para que más desarrollo y más peso iban a tener en la ciudad, los lugares como La Boca, San Telmo, Barrio Norte, Recoleta. Recorriendo la capital, los dueños de la empresa vinieron un fin de semana a La Boca y quedaron maravillados con lo que representaba La Boca desde el punto de vista de la tradición, la cultura de los inmigrantes, la cultura de toda la inmigración. Y ese mismo fin de semana Andriani vino, golpeó en esta casa y preguntó si estaba el dueño y si podía comprar esta propiedad. Después de algunas negociaciones se decidió comprarla y bueno, se adquirió la propiedad. Se trató de convocar arquitectos para hacer un concurso de proyectos y primero hicimos un concurso de honorarios, llamamos a algunos arquitectos internacionales y todos dijimos, bueno, tenemos que llamar arquitectos nacionales, llamamos a varios arquitectos nacionales y entre ellos a Clorindo Testa. En ese momento Clorindo estaba a la altura de los honorarios de cualquier arquitecto internacional y de los locales inclusive. Sería interesante hacerlo con Clorindo, pero no se tomó ninguna decisión debido a las circunstancias políticas del momento. 2 o 3 años después retomamos el tema y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un edificio en La Boca que sea reconocible y que no sea solamente una sede para una fundación, sino que queríamos tener algo más, algo icónico. Y dijimos, bueno, para hacer eso tendríamos que tener un edificio de algún arquitecto que represente también nuestra cultura y que sea un representante también argentino. Salió Clorindo, lo elegimos a Clorindo y lo fuimos a ver a Clorindo. Nosotros ya le habíamos planteado la posibilidad cuando se hizo ese concurso de honorarios primitivo. Y para nuestra sorpresa, Clorindo estaba en su estudio, sentado como siempre en su escritorio, y nos estaba esperando con los croquis ya hechos del proyecto del edificio. Para sorpresa nuestra, él ya tenía definido cómo iba a ser el edificio y ese proyecto nunca se cambió. O sea que ya en el año 2003 él ya lo tenía prácticamente definido, la ubicación, cómo iba a ser la estructura del edificio que posiblemente ustedes vean. A partir de ahí fueron años de negociar, de hablar, de desarrollar el proyecto primero. Nunca llegábamos con el tema de cuándo poder hacerlo, hasta que finalmente este año, el año pasado en realidad, se consiguió un crédito y se pudo encarar esta obra ya habiendo hecho toda la documentación Clorindo. Falleció en el año 2013, pero dejó toda la documentación y toda la obra prácticamente lista para ser construida. Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, gerente y coordinadora general de la Fundación Andriani, que dirige su creadora María Rosa Peralta Andriani, Karina Castiglioni. ¿Qué es la Fundación Andriani? Wow, ¿qué es la Fundación Andriani? Fundación Andriani es una institución que el año que viene cumple 30 años. Trabajamos en 3 ejes fundamentalmente: educación, logística solidaria y cultura. Trabajamos con artistas de todo el país, arte argentino contemporáneo. También trabajamos con instituciones educativas, con la UTN Regional Buenos Aires y con un montón de organizaciones sociales, a las cuales las ayudamos a trasladar distintas donaciones al interior del país. Tenemos la suerte de inaugurar este magnífico edificio el 19 de marzo del año que viene. Juan Fontana es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y artista plástico. Jefe de trabajos prácticos y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, Palermo y de El Salvador. Con gran cantidad de premios en exposiciones nacionales e internacionales, tanto en proyectos de arquitectura como en exposiciones individuales y colectivas de arte. Oscar Loventi, Oski, arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata. Estudió Filosofía y Letras también en La Plata. Profesor y ayudante de la Universidad de La Plata, Palermo y en el Taller Integral. Socios del estudio de Clorindo Testa, Juan desde 1989 y Oski desde el 2002. Y desde su muerte en el año 2013, continuadores ambos de su estudio. Desde el año 2018, junto a Joaquín, a su hija, y a Teresa, su viuda, forman y dirigen la Fundación Clorindo Testa, con sede en el viejo estudio de la calle Santa Fe. ¿Me contás cuál es el alma de este proyecto?
A mí lo que me parece muy importante era remodelar este edificio y que quedara de alguna manera el espíritu de la Boca. Entonces uno de los lugares que me gusta mucho es la fachada, porque la fachada se relaciona con la calle, se relaciona con el riachuelo y a su vez arma un patio interior. Y lo que me pareció muy importante del proyecto que desarrollamos con Clorindo es que como la fachada quedaba media pelada dentro del resto del edificio, porque para hacer el programa tuvimos que sacrificar algunas partes del edificio, la fachada quedó íntegra con un apuntalamiento. Un apuntalamiento que en principio fue bastante intuitivo, porque era para sostener la fachada que estaba suelta, limitando el exterior con el interior, ¿no? Como un espacio de transición. Y eso siempre estuvo como un gran patio de entrada, que respetaba muchísimo el criterio de las casas en la Boca. Así que ese apuntalamiento que surgió como intuitivo, después de mucho tiempo, porque en realidad el proyecto se hizo alrededor del 2010, y cuando se empezó a las tratativas para llamar a licitación, ese apuntalamiento también sirvió para, una vez derrumbada la casa, tener mantenida la fachada hacia el exterior como está hoy. Entonces ese apuntalamiento que surgió como idea de proyecto se trasladó a sostener la fachada durante dure toda la obra y después vuelve a su misión original, que era sostener la fachada. Entonces ese ejemplo me parece que es un poco una pieza que se repite en toda la obra, ¿no? Que hay elementos que respetan un poco el carácter de la Boca y que por otro lado hacen un edificio totalmente contemporáneo con un programa que era bastante lúdico, bastante diverso. No, pero ante todo, Clorindo, vos sabés que el apuntalamiento ya había utilizado no sé, por lo pronto, esculturas, y después lo habíamos hecho en alguna obra, habíamos hecho alguna iglesia donde estaba apuntalada sus piezas que estaban cayéndose y había como una imagen apuntalando el arte, apuntalando la religión, apuntalando si había algo por detrás de todo eso, que por supuesto la figura es una pieza metálica que está, pero finalmente hay algo, ¿eh? Hay algo como... Además apuntaló el estudio. También, el estudio estuvo apuntalado muchas veces. Cuando estábamos sin trabajo estaba todo apuntalado y la gente pensó, porque preguntaban ¿qué hay arriba? No, están haciendo una pileta, le decía yo, pero en realidad estaba apuntalado porque era una manera de decir él que no entraba un mango, ¿viste? Que estaba como que... Es necesario apuntalarlo. Pero acá lo que pasa es que hay mucha imaginería dentro de la obra, que es ese Clorindo de la última etapa, ¿no? El uso del color, el uso de cerramientos de yeso, o sea, una espacialidad interna de los 3 niveles del edificio, el patio del fondo. El patio del fondo tiene que ver, viste, ¿no? Cuando vos te caminás por las terrazas estas, mirá cualquier patio del barrio y tiene mucho que ver con ese paticito que se va haciendo, se va dejando lugares para verde, se va como una cascada. Y bueno, el espíritu y el alma, eso se lo dejo a Oski, que no sé. Hablando de espíritu y el alma, ¿cómo está medio es místico una obra de Clorindo con el espíritu de Clorindo? Porque no es que estamos sin Clorindo, es el espíritu de Clorindo. Está bien. Yo creo que ahí, mientras me lo preguntabas, estaba pensándolo. Creo que hay por detrás, viste, que de la enseñanza del viejo. ¿Cuál es la enseñanza finalmente del viejo? Es que las cosas se van haciendo. No es un problema que Clorindo esté o no esté. O sea, uno está en el presente, tenés que hacer, te toca la obra que hicimos con él, nos tocará un proyecto donde él no esté, tendremos lo que tomamos de él, tendremos cosas nuestras que agregaremos. Yo creo que no hay nada que haya que pensar, ¿entendés? Estas cosas se dan. Yo creo que hay una transferencia entre él y ustedes. Yo creo que la transferencia es como recién te decía, es el aquí y ahora, no importa nada cuál es la transferencia. La transferencia ya es mía, qué sé yo, Juan tiene su transferencia. No hay un problema, no hay que pensarlo. Todo esto creo que es natural, es como se da, se decanta. Es medio lo que te enseñaba el viejo. El viejo cuando vos te sentabas, te entregabas y mañana no importaba si ganabas o perdías. Bueno, no hay trabajo, mañana tenemos que hacer... O sea, es el constante, claro, que eso es interesante. Pero hay una transferencia que además una vez lo hablábamos con Oski, esto de que no había algo predeterminado, sino que el edificio iba surgiendo a medida que iban apareciendo los problemas y las soluciones. Y un poco acá, al tener un anteproyecto, después desarrollar la documentación y estar en la obra, siempre aparecen cosas que se van generando. Ese espíritu me parece que él tuvo desde el Banco de Londres al Buenos Aires Design, que es de libertad, de alguna manera de ir generando nuevas soluciones, es lo que creo yo que puede hablarse de una cierta transferencia, esa libertad o ese hacer lúdico, ¿no? de las obras.
Amén.